Muy buenas, señoras y señores. Les damos la bienvenida a este espacio dedicado a los plenos municipales de Villarrubia de los Ojos. Estamos en Ñ Radio, esto es de 3 a 1. Yo soy Rosario Alises y me acompaña en la mesa técnica Julia. También ustedes participan con mensajes de texto o de voz en el 64 11 29 829 o en mi teléfono personal. Hoy vamos a resumir el pleno ordinario celebrado el 31 de julio del 2026, que duró 2 horas y media y que abordó los temas habituales de aprobación de actas, decretos de alcaldía, información de expedientes, en fin, cosas de rutina. Pero entre las cosas de rutina descubrimos curiosidades y me resulta difícil no caer en la tentación de comentarlas y a ello voy. Por ejemplo, se ha aprobado por unanimidad la bonificación de un impuesto municipal a una empresa. En concreto, se concede la bonificación del 70% del ICIO, que es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, a la empresa Insametal, que la solicitó con la justificación de que iba a crear empleo. El Ayuntamiento, ya digo, concede esa bonificación amparándose en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal número 23. Vamos por partes. Los informes de Secretaría y de Intervención son favorables a la concesión de la bonificación en base al artículo 4 de la ordenanza fiscal correspondiente. Yo he mirado esa ordenanza en el portal de transparencia del Ayuntamiento y el artículo que habla de bonificaciones es el 8 y no el 4. Y la bonificación que se contempla, previa justificación por la creación de empleo y que viene en la ordenanza, es del 5%. Y no del 70%. ¿Está desactualizado el portal de transparencia del Ayuntamiento y la ordenanza que yo he leído no es la correcta? ¿O hay un trato de favor a esa empresa? Quien pueda, que me responda, ya sabe, en mi teléfono o en el de Ñ Radio. Sobre la creación de empleo de Insametal, los informes técnicos dicen que ha presentado justificación de contratos de trabajo para la nave que va a construir en el polígono. ¿Y cuántos puestos de trabajo va a crear? ¿Por qué no dicen el número? Porque según la web www.empresia, Insametal solo tiene 30 empleados, muy por debajo de los empleados que la web propia de Insametal dice tener, que dice que son más de 100. ¿Esto querrá decir que serán más de 70 puestos de trabajo los que se van a crear? Pues animo a la juventud y a la gente desempleada a que presente currículos. Y hablando de empleados, en masculino, ¿tiene Insametal empleadas? ¿Tiene un plan de igualdad que es obligatorio para esta empresa que dice tener más de 100 personas empleadas? Porque yo no lo veo publicado en ningún sitio. Y la pregunta del millón, ¿ha sido Insametal la única empresa bonificada con un 70% de rebaja en el impuesto? ¿O hay más empresas? Y ya en plan chinchorreo, ¿es Javier Benito Sánchez el administrador único de Insametal y de otras 2 empresas, una de Navalcarnero y otra de Zaragoza? ¿O son personas diferentes? Pasamos a otro punto hablado en el Pleno y es la cesión gratuita del edificio del Centro de Salud al SESCAM. Por lo visto, cuando la Junta construyó el edificio, puso como titular del mismo al Ayuntamiento. Ahora, el Ayuntamiento se deshace del edificio para que sea el SESCAM quien lleve la gestión de todo, tanto del inmueble como del servicio. Este punto ha sido aprobado por unanimidad, pero se somete a información pública para quien quiera hacer alegaciones, reclamaciones o sugerencias, que según la ley se pueden hacer sugerencias.
Y ahora viene el punto en el que se habla de las alegaciones a la modificación de ordenanzas que se aprobó en el Pleno de abril. En este momento tengo que hablar de mí porque yo fui la única ciudadana que presentó reclamaciones y sugerencias, como así titulé el texto que registré y que venía amparado por el artículo 49b de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que dice literalmente que los acuerdos de pleno se someterán a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Pues sí, yo presenté reclamaciones y sugerencias y no alegaciones, y en eso me defendió el PSOE. Sin embargo, el PP y Vox se agarraron a la palabra alegaciones y desestimaron mis propuestas, porque no aporté motivos jurídicos ni alegué ilegalidades. Efectivamente, mis propuestas eran cosméticas, de mejora de la redacción en aras de la transparencia y el cumplimiento de los manuales de estilo. Además, en la ordenanza de caminos sugería actualizar el catálogo y modificar la presentación de la ordenanza, pero no pudo ser. En la cosa esta de agarrar al significado literal de las palabras y no tener en cuenta el contexto, hay un montón de ejemplos y que seguramente todas y todos hemos tenido la experiencia de ver denegada una solicitud porque nos hemos confundido de palabra. Sin ir más lejos, y sigo hablando de mí, una vez presenté una queja en Renfe porque no había consigna en una estación. ¿Y sabéis lo que me contestó Renfe? Pues que eso no era una estación, que era un apeadero y por lo tanto no había obligación de tener consignas. Con lo poco que habría costado decir que agradecían mi aportación, que lo tendrían en cuenta en el futuro. Otro ejemplo, en el pleno anterior, el de la modificación de la solicitud de anticipo a la Diputación, los partidos de la corporación se agarraron a la palabra requerimiento para enzarzarse en un diálogo de besugos donde no había que hablar de la forma, sino del fondo. ¿Y ustedes tienen alguna experiencia con este tema de haber usado una palabra que desembocó en un malentendido? Si lo han hecho, ya saben, usen el teléfono para enviar una nota de voz o de texto. Después vienen los puntos de dar cuenta de la Cuenta General 2025, de la cual hablé en un podcast anterior, en el que describí los dineros que destinan a algunas asociaciones y algunas actividades, pero no a todas. En el siguiente punto se habló sobre el periodo medio de pago, del que se puede presumir que está en 2 días y medio. Y otro punto sobre los decretos de alcaldía, que son cientos y que se entregan a los grupos políticos para que sepan qué cosas firma la alcaldesa. Y si la ciudadanía nos quisiéramos enterar del contenido de los decretos de alcaldía, que sepáis que se tienen que solicitar nombrando el número de expediente. Y si no lo sabes, ajo y agua. Y seguidamente el punto de los informes de alcaldía, una lectura detallada de todo lo que ha hecho el ayuntamiento y lo que piensa hacer y que, como viene siendo habitual, ocupa más de media hora de la sesión plenaria. En otra ocasión dije que era cansino escuchar todo lo que han hecho las concejalías porque la mayoría de las cosas ya salen en las redes o en la web del ayuntamiento. Pero en esta ocasión me he alegrado de escucharlas porque me he enterado que en Villarrubia habrá un parking de caravanas que lo están haciendo en las inmediaciones del recinto, donde empieza el camino de Herencia. Y la alcaldesa finaliza el punto de los informes de alcaldía comentando el boletín que el PSOE ha buzoneado. Claro, es la presidenta de la sesión plenaria y ella decide de qué se habla, cuándo se habla y quién habla.
pero a mi entender no es este el punto de los informes de alcaldía donde se tiene que rebatir lo que dice o escribe el PSOE. Los informes de alcaldía son actos administrativos o resoluciones firmadas por la alcaldía. La crítica a un boletín no creo que encaje en esta definición. Además, la crítica a este boletín ya la van a exponer extensa y detenidamente el portavoz de Vox y la portavoz del PP en el punto dedicado a ruegos y preguntas. Llegamos al punto de las mociones y llevamos ya 1 hora de pleno. En este día, ¿y cuánto llevamos aquí? 15 minutos nada más, fíjate. 10 minutos, me dice la técnica. Julia, que se llama Julia. Bueno, pues digo que en este día solo hay una moción y esa moción la presenta el PP y es referida a la aprobación de fiestas locales. Y se ponen como fiestas locales el 29 de marzo del 2027, que es el lunes de Pascua, y el 8 de septiembre. Y esto se aprueba por unanimidad y se acabó este punto. Ya no hay más mociones. Ahora viene lo de ruegos y preguntas, que primero hay que contestar a las preguntas que se quedaron sin responder el pleno anterior, o sea, el pleno de junio. En este caso van a responder a 2 preguntas. Una sobre las horas del servicio de atención a domicilio que quedan sin cubrir y que la responde la concejala de Servicios Sociales. Y otra sobre el Comité de Salud y Seguridad Laboral, que resulta que de 3 personas que lo formaban, 2 han dimitido y todavía no se sabe quién querrá integrarse en el comité. Cuando ha transcurrido 1 hora y cuarto de pleno, se le da la palabra al PSOE para que efectúe sus ruegos y preguntas. El primer ruego es que ¿dónde está el busto de Tierno Galván que estaba en el Parque del Cordón y que si lo van a poner en algún otro espacio público, puesto que es una obra de un villarrubiero? Y se le responde que está en el granero pero no saben dónde, que lo buscarán. Otro ruego es que se haga un paso de cebra o de peatones más cerca de la farmacia del Paseo del Cordón y se le responde que ya, que sí, que hay un proyecto de mejora de esa calle. Otro ruego es que se pongan a punto las fuentes públicas del recinto ferial, sobre todo ahora con las olas de calor, y se le responde que sí, que ya, que se está supervisando su funcionamiento. También trasladan la queja de algunos vecinos o vecinas del Pau Las Villas que el ayuntamiento ha priorizado hacer allí un parque canino en lugar de hacer el mantenimiento correcto de los espacios públicos. Y se le responde que sí, que ya. No, bueno, se le responde que el parque canino también era una demanda de vecinos y vecinas, no precisamente del Pau, pero de vecinos y vecinas, y que también está previsto hacer instalaciones infantiles y deportivas en el Pau. Hay quejas de usuarias de la piscina sobre la temperatura del agua, que está fría y además sucia, y que la calidad del servicio parece que ha empeorado. A esto responde el concejal Pepe Doctor diciendo que él personalmente supervisa los controles de calidad de la piscina y asegura que la temperatura y demás valores son correctos. También sugiere que para hacer reclamaciones se use el buzón de reclamaciones que hay en la piscina y no el teléfono o las redes sociales. Y por si el concejal no se hubiera explicado suficientemente, la alcaldesa repite la misma explicación cuando ella tiene el turno de palabra.
Hago aquí un inciso para hacer aclaraciones y comentarios personales. Aunque yo esté diciendo la respuesta dada a cada pregunta, debemos recordar que en el Pleno se hacen todas las preguntas del tirón y al terminar los ruegos y preguntas se dan todas o algunas respuestas del tirón, según el tiempo que quede. En la mayoría de los plenos quedan preguntas sin responder y que se posponen al pleno siguiente, o sea, 2 meses después. Probablemente alguno de los ruegos o preguntas pierden vigencia 2 meses después. Luego, ¿esta manera de resolver este punto del orden del día es una estrategia adecuada para atender los problemas de la ciudadanía? Desde el punto de vista organizativo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja es que evita las réplicas y contrarréplicas que tanto nos aburrían. Y un inconveniente es que disminuye el tiempo de uso de la palabra en los grupos de la oposición a costa de aumentar notoriamente el tiempo de uso de la palabra en el grupo gobernante. Y esta distribución del tiempo del uso de la palabra es algo que vengo observando en los plenos que estoy escuchando. Y bueno, aquí acabo mi inciso y sigo con los ruegos y preguntas del PSOE. Preguntan por qué y para qué el crédito que han pedido de 1.200.000 euros. Contesta el PP diciendo que es una operación de tesorería habitual, una forma de cancelar una deuda a corto plazo. Y, como no falta el "y tú más", decían, y entre comillas, ustedes cuando gobernaban también recurrían a esa operación de tesorería. Más preguntas del PSOE. ¿Por qué no se convocó al Club de Atletismo para el Consejo de la Juventud? La respuesta es que el Club de Atletismo puede solicitar su participación en el Consejo cuando quiera. Incluso pueden solicitarla personas a título individual. Un ruego. Que se poden los árboles de modo que los vehículos altos no los rocen con el techo y no tengan que invadir el carril contrario. Se le contesta diciendo que este año se ha podado tarde y no podían tocar ciertas ramas para no entorpecer la cría de aves, y que el año que viene se intentará podar antes. Un ruego, que arreglen aceras rotas o levantadas, que repongan señales de tráfico, que mantengan el mobiliario urbano, y muestran fotos de cómo está todo. Bueno, pues la respuesta del PP es que en esta legislatura se hace un mantenimiento constante del acerado y calles, cosa que no hicieron los del PSOE en la legislatura anterior, y que determinadas actuaciones corresponden a entidades privadas, como es el caso de las aceras del inicio de la avenida del Caz, que podría corresponder ese arreglo a la gasolinera. Y ya la última pregunta del PSOE. ¿Por qué no se ha contratado a más monitoras para los campamentos de verano para que no queden niños y niñas en lista de espera? Esta pregunta se ha quedado sin responder porque ya no daba tiempo. Y yo no sé si en el próximo pleno, que será a últimos de septiembre, tendrá sentido responderla, puesto que el próximo campamento de verano será en 2027 y sepa Dios quién habrá gobernando. Ahora pasamos a los ruegos y preguntas de Vox, que se han quedado todas sin contestar. Vox inicia su intervención con una llamada de atención sobre la importancia de prevenir los incendios, más que intervenir sobre el fuego declarado. Pregunta sobre la gestión de la Casa Gijones, que en qué punto se encuentra. Ruega que se habilite una zona de estacionamiento de corta duración cerca de las farmacias. Y le ruega al PSOE que no use a Vox como arma política y deje de decir que son cómplices del PP. Aprovecha para decir lo bueno que es su partido y lo bien que llevan a cabo su trabajo. Critican el boletín del PSOE y añade que las críticas se tienen que hacer en el ayuntamiento
y en los plenos y no en la calle. Y aquí hago yo otro inciso para preguntarles a ustedes, ¿dónde opinan que es más efectiva una queja o una sugerencia? ¿En los canales oficiales o en las redes sociales? Porque desde mi punto de vista y por mi experiencia, recibo una respuesta más rápida si hago una publicación en el Facebook que si meto mi instancia en el registro oficial. Y por mi experiencia también, lo mejor es hacer ambas cosas, porque solo el registro oficial se considera un documento válido a la hora de reclamar respuestas. Seguimos con los ruegos y preguntas de Vox. Ahora comentan el tema de las ratas en varias zonas del pueblo y piden información sobre las campañas de desratización y sobre la localización de las colonias felinas, cuyos comederos pueden ser factores atrayentes de ratas. Piden más rigor en la vigilancia de los solares, parcelas y casas abandonadas para que se ejecuten las tareas de limpieza. Y la última es que piden un paso de peatones a la altura de la Hontanilla. Y bien, todas estas cuestiones han quedado sin responder y se supone que lo harán en el pleno de últimos de septiembre, si antes no hay ningún otro. Y nosotras nos despedimos. Julia y yo agradecemos vuestra atención y esperamos que este resumen haya sido de vuestro interés. Si tenéis alguna pregunta o sugerencia, dejamos los teléfonos abiertos. Ya sabéis, Señor Radio 64 11 29 8 29 y el mío personal. Hasta la próxima.